La predicación del día de hoy la he titulado particularmente Cristo, la señal que revela los corazones. Y mis hermanos, estamos en la última parte ya de esta escena de la vida de Simeón, quien estuvo contemplando la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. Un anciano que pudo gozarse, que primeramente estaba esperando la consolación de Israel, es decir, a Cristo mismo, a este templo no hecho de manos humanas, sino por medio de el Padre, por el poder del Santo Espíritu que le dio un cuerpo, como ya hemos visto en otras ocasiones, y que recordemos que a él no solamente estaba esperando la consolación de Israel, en que no solamente estaba esperando la promesa cumplida, sino que se le había dicho que él no moriría sin antes ver a este consuelo, a su paz, que es Cristo el Señor, y que en el momento en el que este hombre le fue avisado por el Espíritu Santo que este pequeñito ya estaba ahí, él fue y él pudo contemplar a este niño, pudo tenerlo en sus brazos y pudo decir que él estaba completamente complacido por esta grande obra que el Señor mismo había hecho, y que ahora podía partir en paz porque sus ojos habían contemplado la salvación. Como dice Job mismo también confesaba: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Eso es lo que él estaba contemplando, que él estaba a punto de partir, ya era un hombre muy anciano, y sin embargo se le da el consuelo antes de morir de que ya se habían cumplido los días en el que el Salvador vendría a este mundo. Ahora, en esta ocasión, finalmente veremos las últimas palabras que Simeón habla a esta pareja, a José y a María. Vamos a ver que Simeón los bendice y que después va a hablar directamente a María. Le va a decir que este niño fue puesto como señal, ¿no?, para revelar los corazones del pueblo de Israel, que él, como dice una parte de las Escrituras en Isaías 8:14, este niño sería como este fundamento o este santuario, pero al mismo tiempo este niño sería esta piedra de tropiezo. Para algunos sería refugio y salvación este santuario, pero para otros este mismo que intentarían destruirlo sería de tropezadero, de caída, juicio y condenación para muchos. Que este Salvador entonces dividiría a los hombres para siempre. Para algunos, confiando en él, sería su salvación, mientras que para otros, por causa de rechazarlo, sería su perdición. Se nos comparte también algunas características de estos creyentes, tanto de María como de esta mujer llamada Ana, así como ya se hizo de Simeón. María, que compartiría de una manera privilegiada el tener la cercanía, el parentesco, para ser llamada la madre del Señor. Pero no solamente eso, que además compartiría los sufrimientos por causa del nombre del Señor, desde su nacimiento, a lo largo de la vida del Señor y también al final de la vida de nuestro Señor Jesucristo, con la muerte en aquella cruz. Y de Ana también se nos está hablando que es una mujer anciana, viuda, que tiene un precioso testimonio de su vida de piedad
quien está continuamente en el templo, día y noche sirve con ayuno y con oración. Así que, hermanos, este sermón dedicaremos primeramente a ver las últimas palabras de Simeón. Veremos cómo Jesús es este templo o esta piedra angular que es causa de división, de salvación y de perdición. Y por último, vamos a dedicarnos a ver las características de estas vidas de Ana y de María, y que no solamente lo vamos a ver cómo lo narran, sino nos van a hacer reflexionar a nosotros en nuestras propias vidas como cristianos, para que podamos ser animados, exhortados, edificados con el propósito de que podamos vivir vidas piadosas que traigan honra y gloria al nombre de nuestro Señor. Así que vamos a comenzar primeramente viendo las últimas palabras dadas por Simeón. Lo que dice en el versículo 34 es que Simeón los bendijo. Lo que hace aquí Simeón es declarar a esta pareja como dichosos o bienaventurados, porque ellos tenían el honor de estar emparentados con nuestro Señor. Ellos tienen el enorme privilegio de ser sus padres. Ellos tienen el enorme privilegio de criarlo, de instruirlo en el temor del Señor, y por eso lo que hace Simeón es bendecirlos. Que el Señor los bendiga, que el Señor les dé la gracia para poder cumplir con su propósito como los padres de este niño, de este Salvador. Y María también tenía el enorme privilegio que este santo Hijo de Dios nacería de su vientre. Así que en ese sentido único, María está siendo exaltada sobre todas las mujeres. Ella era bienaventurada o bendita entre todas las mujeres. Sería un motivo de gozo y de dicha pública, ya que muchos reconocerían el honor que les había dado el Señor de haberle concedido a este niño que es el Altísimo, el Hijo del Altísimo, el Salvador de este mundo. Ellos tendrían el gozo de ser testigos de cómo este niño sería puesto también para la conversión y la salvación de muchas personas. De hecho, ya es lo que estaban viendo. Estaban viendo toda la obra que estaba suscitándose antes del nacimiento, durante el nacimiento, y ahora una vez que fueron a llevar a este niño al templo, están viendo todas las cosas que estaban aconteciendo, y ellos eran testigos y por lo tanto podían gozarse y adorar al Señor por la obra que Él estaba haciendo. Pero además dice puntualmente que Él se acercó y que habló directamente a María. Porque no solamente este niño estaba puesto para que muchos confiaran en Él y fueran salvos, fueran levantados, como dice esta parte de las Escrituras, sino que también dice entre paréntesis, y una espada traspasará tu misma alma. Así que habla acerca de este niño que estaba puesto también para caída y levantamiento de muchos. Así que creo que esta parte se dirige por causa de que más adelante está anunciando los sufrimientos que María tendría que padecer por causa del Señor. Es decir, Simeón le está hablando a María y le está dejando claro, le está anticipando que sí, ciertamente habría mucho motivo de gozo, que ella es dichosa, bendita o bienaventurada en tener este hijo, pero que también llevaría consigo muchos sufrimientos que culminarían con la crucifixión de su Señor.
Así que estos sufrimientos y todas estas calamidades que vendrían a la vida de María tendrían relación con el propósito para el cual había sido puesto este niño. Por cuanto este niño Jesús, había sido puesto para ser causa de división, entonces María no solamente tendría la dicha o sería bienaventurada y podía gozarse en todos estos eventos, estos acontecimientos que ya estaban suscitándose y que más adelante vería la salvación de muchos hombres, sino que también ella podría estar no solamente contemplando cómo muchos iban a aborrecerle, cómo muchos iban a ponerle trampas, cómo muchos iban a querer asesinar a su hijo. Y eso lo podemos ver desde el principio. Ellos pudieron contemplar, tanto José como María, el odio que tendrían hacia su hijo. Por ejemplo, ellos tuvieron que huir hacia Egipto cuando Herodes se enteró de que había nacido el Salvador. María experimentó también el repudio de los fariseos porque consideraban que era una mujer fornicaria. Ellos no creían que había nacido Jesucristo del Espíritu Santo. Es lo mismo que le dijeron en Juan 8:41 a nuestro Señor Jesucristo cuando estaban diciendo: nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, pero tú eres hijo de fornicación. Es decir, tu madre es una fornicaria, tu madre es una prostituta. Ese es el mismo sentir que muy seguramente tenían al momento de mirar un escriba, un fariseo, un anciano de la ley. Al contemplar a María, no la miraban con buenos ojos, la miraban con repudio a esta mujer, y seguramente tuvo que soportar toda su vida este estigma. Y más adelante ella misma contemplaría todo el odio hacia Cristo que culminaría con la flagelación y la crucifixión. Así que ella sufriría de una manera particular por estar emparentada con Jesús, porque ella miraría morir a su hijo y también ella vería morir a su Salvador por causa del odio que le tenían los hombres. Pero al mismo tiempo, ella podría contemplar cómo el mismo Señor Dios estaría orquestando todas las cosas y dirigiría todo este aborrecimiento de su pueblo sobre Jesucristo para llevar sobre sí el pago por sus pecados. Así que, aunque de alguna manera María está siendo atravesada por esa espada, por ese sufrimiento que está siendo infligido por parte del Señor, por causa de la muerte de su Hijo y de su Salvador, al mismo tiempo podría tener consuelo, porque Dios encaminaría todas estas cosas para efectuar el pago para el perdón de todos los pecados. Así estaba siendo anunciado los sufrimientos para encontrar consuelo y refugio en esos tiempos de dificultades. Así como lo vimos en la breve meditación, que Dios se anuncia de antemano para que estemos preparados, para que cuando llegue el momento podamos encontrar esperanza y refugio en nuestro Señor. De la misma manera se le estaba anunciando a María, que sí, ciertamente habría estos sufrimientos, pero los estaba anticipando el Señor por medio de Simeón, para que ella pudiera encontrar consuelo y refugio en el Salvador, porque así estaba escrito. Así que podemos concluir, como dice el apóstol Pablo también en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 29, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por causa de Él. Eso era lo que se le estaba anunciando entonces a María.
no solamente se le estaba concediendo el privilegio de creer en el Señor Jesucristo, sino también se le daría el privilegio, como a cada creyente, de sufrir por causa de nuestro Señor. Ahora pasemos a ver el tema particular de Jesús siendo esta piedra angular y que es causa de división. Dicen los versículos, la segunda parte del versículo 34 y parte del 35 nos dice lo siguiente: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón está diciéndonos con estas palabras que Cristo, hermanos, es el cumplimiento de lo profetizado por Isaías. Vamos a ver Isaías en el capítulo 8, versículos 14 y 15, que es lo que nos está profetizando allí. Dice así: entonces Él será por santuario. Está diciendo, Dios será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Así que lo primero que se nos está diciendo aquí, hermanos, es que Dios sería santuario. Lo que dice es que literalmente sería como lugar santo. Y también ese lugar santo es donde habita la presencia de Dios. Pero cuando también hablan las escrituras de santuario, nos muestran que es un lugar de refugio, un lugar de asilo. Así que Dios nos está anunciando, primeramente, que Él mismo sería un santuario o sería un templo, y que ese templo sería como un refugio para correr a Él en los tiempos de peligro y poder estar a salvo. Por ejemplo, el capítulo 18 de Proverbios 18:10 nos dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado, es decir, y estará a salvo. Así que esa es la idea que nos está diciendo. Por una parte, que Dios mismo será santuario, que Dios mismo será un templo, y que será un templo para que todos aquellos que corran a Él puedan ser salvos, puedan estar refugiados en Él y puedan encontrar salvación. Pero al mismo tiempo, esta porción nos está diciendo que para la casa de Israel, para las dos casas de Israel, sería como tropezadero, como lazo, como trampa. Este mismo templo que para muchos sería un lugar de refugio, para otros intentarían destruir este templo, pero solamente serían arruinados y quebrantados. Lo que está proclamando Simeón es que Dios ha venido a este mundo para hacer este templo por medio de Jesucristo, y que es exactamente lo mismo que dice también el apóstol Juan cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo que está diciéndonos ahí literalmente es que Él hizo tabernáculo, o Él se hizo un templo o un santuario. Dios mismo hizo este santuario, hizo esta morada entre nosotros, y Él es ese tabernáculo o ese templo del Dios viviente. Él, Jesús, es refugio y salvación para todos aquellos que confían en Él. Y al mismo tiempo, Él es tropiezo y ruina, fuego consumidor
para todos aquellos que le rechazan y que se oponen a Él. Cristo realmente fue una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Lo fue para los judíos en general. Ellos se ofendieron y se escandalizaban, por ejemplo, por su nacimiento. ¿Cómo un rey pudiera venir de este muladar y luego de este linaje de unos hombres pobres? Ellos se escandalizaban, además, que sus padres no fueran gente honorable o reconocida. Y la apariencia humilde también de nuestro Señor Jesucristo. Se escandalizaban por la clase de personas que le seguían. Si supieran quién es esta clase de mujer que está besando sus pies, no la dejaría. ¿Por qué? ¿Quiénes eran las personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo? Recaudadores de impuestos, prostitutas, leprosos, mudos, cojos, ciegos, endemoniados. Todas estas personas son los que seguían al Señor. Normalmente no eran los ancianos que tenían la ley de Moisés, aquellos que eran sumamente orgullosos y que estaban ensimismados. Así que los ancianos del pueblo, los sacerdotes, los escribas, los fariseos buscaban siempre tenderle trampa a nuestro Señor Jesucristo por medio de sus palabras para tratar de acorralarlo por medio de sus preguntas. Pero ellos mismos fueron atrapados, ellos mismos fueron confundidos, ellos mismos fueron silenciados. A pesar de darle muerte al Señor para intentar destruir el templo, es lo mismo que había dicho el Señor: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Dios mismo levantó este templo para la honra y la gloria de Dios, para la honra y la gloria de su Hijo Jesucristo, y para la vergüenza, para la ruina, para la destrucción de todos sus enemigos. Así que el Señor Jesucristo también le refirió una parábola, la parábola de los labradores malvados. Él estaba anunciando que su reino, el reino de Dios, sería quitado de Israel y que el Señor mismo los destruiría. Miren cómo dice, por ejemplo, esta parte, Mateo 21, 43 y 44. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere los desmenuzará. Y Cristo mismo también anunció el abandono de la casa de Israel, la desolación, puesto que ellos mismos lo habían rechazado. Mateo 23, 38 y 39 nos dice: He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, este pueblo se había quedado sin gloria como en el Antiguo Testamento, y una mayor gloria, porque había uno mayor que Salomón, que estaba delante de ellos y que ellos mismos lo habían rechazado, y que Isaías mismo ya había profetizado de antemano que aunque sería salvación para muchos, que sería este santuario para las 2 casas de Israel de manera general, no sería salvación, sino que sería tropezadero. Y aquí mismo el Señor está anunciando que ellos serían abandonados, que su casa quedaría desierta y que no lo verían hasta su regreso. Así que el propósito de Cristo, de que Cristo y los suyos soporten las aflicciones y las ofensas en su contra, tienen como objetivo de que se revelen los secretos de los hombres, que todos aquellos que tienen apariencia de piedad realmente se revelen
sus intenciones. Así como los escribas y los fariseos fueron desenmascarados al rechazar a Cristo y al revelar quiénes eran realmente en sus corazones, de la misma manera, ahora todas las intenciones se revelan. ¿Cómo? Por medio de persecuciones, falsas doctrinas, herejías, oposiciones, divisiones y toda clase de contradicciones. Todo cumple el mismo objetivo: que los malvados, que los hipócritas sean desenmascarados y que los hombres piadosos realmente sean visibles. Todo esto se revela, y cada uno de acuerdo a lo que piensa acerca de Cristo, a lo que piensa acerca de su evangelio. Así que debería de preguntarte en esta mañana, ¿quién es Jesucristo para ti? Porque depende de la postura que tú tomes acerca de Jesús, eso va a revelar tu condición espiritual. ¿En qué estás poniendo tu confianza hasta el día de hoy? Los ancianos de Israel confiaron en sus propias obras. Ellos creyeron que eran unas buenas personas, que ellos no necesitaban arrepentirse. ¿Arrepentirnos de qué si somos las personas más piadosas del pueblo de Israel? No esperaban que alguien llegara a salvarlos de sus pecados. Así que lo que tú creas o lo que tú pienses acerca del Señor Jesucristo tiene repercusiones eternas. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, nos está hablando de que algunos son olor grato para vida, para los que se salvan, pero para los que se pierden ciertamente son olor de muerte para aquellos que está segura su perdición, su destrucción eterna. Mientras estás escuchando este mensaje del Evangelio de Jesucristo, quien murió en favor de los pecadores bajo la ira de Dios por causa de nuestros propios pecados, pero tú sigues rechazándole, solamente serás una señal de que estás bajo la ira de Dios, de que no eres entonces un olor fragante de vida, sino que eres un olor de muerte para todos aquellos que se pierden, y que tú estás ahí en medio de ellos. Y que si sigues rechazando a Cristo, solamente estás asegurando tu lugar en el infierno. Solamente estás asegurando para aquel día que crujas tus dientes por toda la eternidad, pagando justamente por cada una de tus injusticias, por cada una de tus impiedades, porque te rehusaste en creer en el eterno Hijo de Dios, que es un refugio seguro para todos aquellos que corren a Él. Amado amigo, eso es lo que dicen las Escrituras. Y el Señor es fiel y es verdadero. El Señor nunca miente. Y Él profetizó, como lo estamos viendo, que Dios mismo sería santuario y que Él vino y habitó entre los hombres y que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque es un santuario para salvar al vil pecador, para que corra allí y pueda tener esperanza, salvación, perdón de pecados, vida eterna. Así que te rogamos una vez más, tú que estás hoy sin Cristo, que dejes a un lado la dureza de tu corazón, que dejes de rechazar a Cristo, que dejes a un lado tu incredulidad, que dejes de poner tu esperanza en cualquier otra cosa, porque Cristo Jesús es tu única esperanza. Cristo Jesús es tu único refugio. Él es el que ha sido condenado en lugar de los pecadores, para que los pecadores como tú y yo
podamos encontrar perdón, salvación y vida eterna, para que tú y yo podamos tener reconciliación, pero solamente por causa de la justicia perfecta de Cristo. Por eso más adelante nos dice también en las Escrituras que Cristo es señal y nos está señalando el amor de nuestro Dios, el amor que Dios ha tenido por este mundo pecador que está bajo maldición. Esa es la prueba, esa es la evidencia, la demostración incondicional del amor de Dios. Cristo en aquella cruz ha sido puesto en alto como un estandarte para que los pecadores puedan reunirse allí, porque allí está el santuario del Señor. Allí está el lugar donde el pecador puede ser consolado y puede hallar perdón, puede hallar paz, porque allí se proclama la justicia perfecta de Dios en Cristo Jesús. Esa justicia, mi amado amigo, es suficiente para que el más vil de los pecadores pueda ser reconciliado con Dios. Así que cree en Cristo hoy y serás salvo. Pasemos ahora a la parte de las características de la vida de piedad de esta mujer anciana llamada Ana. Ya vimos acerca de María, que María también estaría mostrando una vida de piedad, no solamente gozándose en el Señor, sino también sufriendo por causa del Señor, por causa del nombre de Jesucristo. Pero también vamos a ver otras características de la vida de piedad de esta anciana llamada Ana. En los versículos 36 y 37 nos dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Así que se nos narra ahora la vida de esta mujer, y esta mujer se llama Ana, lo que significa favor o significa gracia. Y también nos indica que era hija de Fanuel, y esta es una transliteración del hebreo al griego del nombre Penuel o Peniel. Y si recordamos el lugar que fue llamado Peniel, fue el lugar donde Jacob se le cambió su nombre a Israel, donde dice entonces que vio a Dios cara a cara y que fue librada su alma. Eso lo dice en Génesis 32:30. Además se nos dice que era de la tribu de Aser, lo cual significa feliz. Mis hermanos, parece indicarnos todos estos nombres que a esta anciana entonces se le dio la gracia particular de poder contemplar a Dios mismo cara a cara para el bien de su alma, para que su gozo o su felicidad pudiese ser cumplida. Además se nos dice que esta mujer era profetisa, y es crucial, hermanos, sabiendo que después de Malaquías hubo un silencio por parte del Señor. Hay un periodo que precisamente se le conoce como el periodo del silencio, y ese silencio, ese tiempo es de alrededor de unos 400 años aproximadamente. Así que Malaquías cierra el Antiguo Testamento con la expectativa de la llegada del Mesías, y pasaron varias generaciones esperando el cumplimiento de la promesa que llegara el Mesías, el ungido del Señor, y que ahora el Señor mismo rompe ese silencio. Ahora vemos que Ana aparece en este capítulo mirando al niño y proclamando a todos aquellos que estaban esperando su venida, que finalmente ha llegado, que Él
ella le ha visto y está proclamando a todos aquellos que esperaban su venida para que tuvieran también consuelo, refugio, esperanza, porque Dios había hecho lo prometido. Además, se nos dice que ella era una mujer anciana, era una mujer muy avanzada de años. Hermanos, se nos dice que después de su virginidad, ella se casó y que solamente estuvo 7 años con su esposo. Y parece indicarnos, ahí hay un debate entre los comentaristas, pero parece indicarnos que esta mujer llevaba viuda hacía 84 años. Así que si empiezan a tratar de hacer cálculos, si es que está indicando esta parte de las Escrituras que llevaba 87 años viuda, esta mujer al menos tenía más de 100 años. Y esta precisamente es la mujer que se nos está poniendo como ejemplo de una vida piadosa. Una mujer que quizás no estábamos esperando nada de ella. Porque por eso se nos dice qué era lo que ella hacía. Versículos 37 y 38 nos dice: y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces, amados hermanos, de verdad, era lo último que estábamos nosotros esperando de recibir instrucción del Señor, diciéndonos, esta es la vida piadosa que debemos de tener. Y nos está poniendo de ejemplo a una mujer avanzada de años que quizás pensemos que ya está pronto a partir con el Señor, y vemos el ejemplo, todo lo contrario, y todo lo contrario también a lo que muchas veces tú y yo somos. O sea que lo dice también para nuestra propia vergüenza. Porque primero dice, nunca se apartaba del templo, y esto significa literalmente, bueno, no literalmente que vivía en el templo, sino que más bien es una expresión como cuando decimos se la vive en el templo. Es decir, asistía a cada culto de adoración público. No se perdía ninguno de ellos, pero además también servía de día y de noche con ayuno y oración. Continuamente, no solamente estaba en el culto público, también tenía los cultos privados. Ella tenía sus tiempos de devoción al Señor en privado para seguir alimentando su alma con esperanza. Y estos tiempos también iban acompañados de oración o de ayuno para seguir clamando y esperando la llegada del Mesías. Ana llevaba años esperando la redención del pueblo de Dios y se expresaba de esta manera porque esperaba con oración, porque esperaba con ayuno. Y esto sucedió así continuamente hasta que esa esperanza se convirtió en una realidad. Para que, lejos de que fuera ahora ayuno y oración por la esperanza de la promesa que se cumpliera, que ahora que ha visto la salvación del Señor, al igual que Simeón, ella estaba alabando al Señor. Ella estaba con acciones de gracias y ella además estaba proclamando el Evangelio. Si ves, hermanos, todas estas características de la vida de Ana, que estaba todos los días del culto público, estaba escuchando la palabra del Señor, estaba siendo expuesta de manera personal, de manera particular, estaba leyendo su palabra, alimentando y nutriendo su alma, estaba orando y pidiendo por la voluntad del Señor, y también estaba proclamando el mensaje del Evangelio a todos aquellos que estaban esperando la redención de Israel.
Tanto el ejemplo de María, mostrándonos su piedad en sus sufrimientos, como el de Ana, esta anciana, que está dedicada toda su vida enteramente al Señor, son ejemplos que nos confirman que sus vidas piadosas son honrosas, son dignas de imitar, aunque para algunas personas pudieran ser invisibles, repudiables o despreciables. Para ti y para mí, tal vez pudiera resultar casi imposible la vida de Ana. ¿Cómo es posible, hermanos, que esta mujer de edad avanzada, posiblemente de más de 100 años, tuviera esa clase de piedad, de amor y de entrega por su Señor? Mis hermanos, ¿qué excusas estamos poniendo nosotros para reunirnos en el día del Señor? ¿Qué excusas estamos poniendo nosotros para reunirnos en la oración pública o privada? ¿Qué excusas estamos poniendo para nuestros devocionales personales o familiares? Hermanos, ¿estamos dedicando tiempo para la oración? Y fíjense, ya ni siquiera estoy preguntando para el ayuno. Hermanos, esta iglesia está en construcción por el Señor. Y el ayuno siempre está ligado con la imposición de manos. Con la imposición de manos para el establecimiento de ancianos. Hermanos, ahora que estamos en todo este proceso, ¿estamos en ayuno y oración? Porque no estamos buscando hacer nuestra voluntad en esta iglesia y que quede la persona que a mí más me agrada. Estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Y si es así, porque debería de ser así, deberíamos de estar como esta anciana, en ayuno y oración, para que yo no busque hacer mi propia voluntad, para que yo busque hacer la voluntad del Señor, para que yo esté convencido de lo que yo vaya a hacer, va a ser para la gloria de Dios. Así que para finalizar vamos a ver algunas aplicaciones. Número 1, parte de nuestra vida como creyentes implica sufrir por causa del nombre de Cristo, por causa del Evangelio. Hermanos, este mundo nos empuja constantemente a sentirnos avergonzados de ser creyentes, de ser cristianos, como si lo normal fuese amar las cosas de este mundo, participar de las obras malvadas de los hombres y de la carne, y de no darle gloria a nuestro Señor. Si resulta repudiable o despreciable nuestra devoción a Dios delante de ellos, dice Proverbios 1:10, Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Hermanos, llevemos el oprobio de ser cristianos. Suframos por causa de Cristo y de su Evangelio. ¿Qué importa lo que digan nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros familiares? Lo importante es la gloria de Dios. Nuestra devoción y nuestra vida de piedad es honrosa y agradable delante de Dios. No importa cuán repudiable es delante de este mundo y delante de los hombres. Y será muy difícil que estemos dispuestos a dar nuestras vidas por Cristo si ni siquiera estamos dispuestos a recibir burlas o críticas por causa del nombre de nuestro Señor. Otra aplicación, hermanos, aplicación número 2. La verdad de Cristo y de su Evangelio revela siempre los corazones. La relación que tú tengas con Jesús es decisiva para bien o para mal, para bendición o para condenación. Entonces nuevamente te hago esta pregunta: ¿estás en Cristo hoy? Si es así, adórale y dale las gracias, dale toda la gloria, puesto que es solamente por Él que te levantó para darte esta salvación, que te dio esta vida espiritual estando tú muerto en tus delitos y pecados.
siendo, como dice también la carta a los Efesios, lo mismo que todos los demás, hijos de ira. Y si estás sin Cristo hoy, no tienes ninguna clase de esperanza. No importa que sigas reuniéndote cada domingo con nosotros, no le conoces y lo peor de todo es que Él te desconoce. Necesitas creer en Cristo para la salvación de tu alma. Arrepiéntete de tu incredulidad y asegúrate hoy que has confiado en Cristo Jesús, que has confiado que Cristo ha pagado tu deuda por causa de tus pecados y que Cristo ha vivido perfectamente en tu lugar. Porque como lo vimos hoy, Jesucristo es el único refugio seguro para tu alma. Por favor, no te vayas sin salir de este lugar asegurándote, como dijo Simeón, ahora puedo partir en paz porque mis ojos han visto tu salvación. Y aplicación número 3, sigamos el ejemplo de Ana, mis hermanos, esta anciana de edad avanzada. Busquemos imitar su vida de piedad. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejemos de asistir a la reunión de oración para suplicar el avance del reino de Dios en esta tierra. De seguir pidiéndole al Señor por santidad, por santificación, por dirección a nuestros líderes, hermanos. No abandonemos nuestra devoción al Señor en lo personal y en lo familiar. Amados hermanos, reflexionemos un poco en esta tarde. ¿Qué pasaría si el día de hoy estuviera delante de nosotros esta mujer anciana o algún otro hermano de los antiguos, de los puritanos? ¿Realmente alabarían nuestra devoción a Dios? ¿O por el contrario, al observar nuestra falta de devoción al Señor, pondrían en duda nuestra fe? Que este día seamos animados y exhortados para vivir vidas consagradas a nuestro Señor. Amén, amados hermanos. Vamos a orar para finalizar. Amado Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has levantado a este templo que es nuestro Señor Jesucristo, en el cual podemos encontrar refugio y salvación. Gracias porque ha sido derramada su sangre preciosa en nuestro lugar para que nosotros podamos encontrar justicia perfecta por medio de su vida y por medio de su muerte, Señor. Te rogamos de cualquiera que esté aquí el día de hoy sin Cristo, Señor. Pon temor en su corazón para que no se vaya de esta manera así, Señor. Señor, revela, Señor, por medio de Cristo su condición para que de esta manera pueda saber que está perdido, pero que al mismo tiempo pueda ser encontrado por ti, mi Señor. Revélate a Él, Padre, y muéstrale las abundantes riquezas de tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y ayúdanos, Padre, para vivir vidas piadosas, vidas agradables, vidas que muestren, Señor, el gran amor que tú nos has dado, Señor. Que ese mismo amor nos impulse, Señor, a servirte y a vivir vidas consagradas para ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.